Bien, yo os he enviado, hay que aceptar, os he enviado esta especie de recorrido, si tenéis la clase abierta, para poder tener más tiempo para la conversación. Lo que quiero Recordar, deciros es, recordar para la grabación que estamos en Vida de Lacan en la clase 5. ¿Eh? esta clase, yo me las estoy leyendo de tres en tres porque continúan, pero tampoco, y no sé, como Miller tiene este estilo medio policíaco, pues así pues voy a ver un poco qué pasa, ¿no? Esta viene y está muy relacionada con la clase 4 en la que os recuerdo que intentaba él atrapar a Lacan por el trop, por el uno, por su enseñanza y por su singularidad, cosas que se van a ver en esta clase también. Al final de la clase 4 dijo una cosa que va a leerla ya, por favor. ¿Quieres que lo lea ya? Sí, sí. Perdonen, 2 segundos. Quisiera agradecer a Teresa el resumen que ha hecho para todos. Me ha parecido de excelente valor. Gracias por ese detalle. Gracias. ¿Eres Buenas. tú, María Isabel? Isabel, ¿Eres sí, tú? soy yo, pero Es que te ahora has puesto en comprendo. mi bus. Mi Muchísimas, bus. muchísimas Eso, gracias, Isabel. adelante. Hola, Elena. ¿Lees? Muy buenas. Sí. Estoy en la última página de la clase 4 Mm. y así veo la pasión de Lacan atravesar su enseñanza, la pasión que sufre por estar solo. Y al mismo tiempo su propio movimiento es el de escapar a la clínica que promete la pasión de estar solo. Si Lacan comenzó por una clínica de la paranoia en su tesis de psiquiatría, si continuó y puede ser el primer concepto sobre el que enseñó, promoviendo el tema del conocimiento paranoico, si él precisamente eligió en Hegel ese dar valor al momento del reconocimiento, es precisamente porque su pensamiento está dirigido contra la paranoia. No digo que su pasión de estar solo sea una paranoia renunciada, y su enseñanza y su doctrina del sujeto sea precisamente aquello por lo que se pueda decir que hay como una cura de Lacan. Y ese es el valor que doy igualmente a la escisión que efectuó entre el yo y el sujeto. El yo, tal y como lo cerneó, está siempre engrosado de paranoia. Y al contrario, el sujeto, tal y como de entrada lo introduce, es función del gran otro, es función intersubjetiva. Sí. Entonces empieza diciendo en la clase que este comentario de la paranoia renunciada a uno, a unos le han felicitado por ello, otros se han indignado y otros se han inquietado de esto. Va a estar hablando un poco de lo que es lo que se podría dejar va a estar hablando de Lacan, que no se deja maniobrar, en la página 44 lo tenéis, por nada, y que dejaba que las cosas llegaran a su punto de ruptura y rechazaba cualquier arreglo. Por lo tanto, dice que en su enseñanza lo que se llama así está escandida por estos rechazos. Eso es muy obvio cuando leemos los, los seminarios de Lacan. Luego empieza a hablar un poco de un poema escrito en la tumba de Allan Poe, que uno cuando se muere podría haber alcanzado ya lo que es el sí mismo. Pero que eso él piensa que no tendría mucha objeción en ver que la meta de un análisis sería eso, llegar a ser en sí mismo. Lo cual no tiene nada que ver con el diagnóstico ni tiene nada que ver con la clínica. La clínica dirá que está hecha para tranquilizar al terapeuta, es novedoso, y del diagnóstico dirá que el análisis va mucho más allá que la clínica. Y que si hubiera un análisis, porque no en la clínica con el diagnóstico llegábamos a neurosis y psicosis, si hubiera algo que pues, sería para todos, podría ser todo el mundo es loco. Todo el mundo es loco
que nos habló mucho el año pasado de todo esto. Luego va a hablarnos de que todo el mundo loco, voy a saltarme algunas cosas para dejar que tenéis este recorrido, porque lo podéis ir para adelante o para atrás como queráis. Todo el mundo loco es lo que de alguna forma podría ser dicho sería todo el mundo loco, es decir, delirante, pero a su manera. Y que todo el mundo es loco a su manera llevaría implícito detrás que cada uno es una excepción. Yo quiero decir, porque no hemos hablado mucho, aunque que esta una excepción que vamos a ver mucho en esta clase, no tenemos muy claro que la coloque del lado del cuadro de la sexuación del lado macho. Porque está cada uno una excepción, o él mismo colocarse en el lugar de excepción, Lacan, como lo explica en esta clase, tiene que ver a que se consideraría como un otro con mayúscula a pesar de la ley. Y para ir a ver lo que es otro a pesar de la ley, lo explica en la página, en la clase anterior, lo es importante, otro a pesar de la ley, ¿qué significa? Dirá que eso es preservar su libertad de acción sin atarse a las normas, sin atarse las manos a las formas prescritas. Esto es muy importante, porque no dice un otro contra la ley o un otro que funda la ley para todos los demás, que él se la salta y los demás la tienen, sino que es preservar su libertad de acción sin atarse las manos a las formas prescritas. Luego viene a decir que vuelvo otra vez a la clase 5. En la página 47 tenéis que, en cuanto así, toda un desarrollo en cuanto en cuanto a una frase, creo que es de Heidegger, que dice que sobre Aristóteles dice pues una verdad, dirá Lacan, que nació, vivió y murió. Pero lo que añade es que ha gozado. Ha gozado según una modalidad que es solamente suya. Lo dice Aristóteles, pero podría para cualquiera. Esa modalidad que es solamente suya tiene que ver con, si hablamos de Aristóteles y si hablamos de Lacan, también lo va a poner ahí, con su pensamiento. Aquí hay un desarrollo muy bonito, lo tenéis en la página 47, sobre Aristóteles, que dice que Lacan lo tenía junto con los diccionarios que consultaba 2 por 3, y que Aristóteles, a pesar de que pasó con Santo Tomás, que tuvo el saber hacer, de ponerlo en el pensamiento escolástico y dejarlo como doxa en la iglesia, cosa que no se despojaron de él, Aristóteles, ni Descartes, ni Kant, ni la clínica psiquiátrica, ni psicoanalítica. Lacan lo que hace y lo que quiere hacer es sacar al psicoanálisis de la prisión aristotélica. Dice que solo tenéis entre una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis y el afán de Lacan es sacarlo y hacer que seamos menos aristotélicos. ¿Eso por qué? Ahí viene, o sea, aquí viene una cosa que voy a intentar explicarla, no sé si se podrá entender o no, si después se podrá retomar o no. Para Aristóteles, el alma y el cuerpo podrían entrar en una armonía. Todo el higienismo que dice que hay en el mundo, que está lleno de manuales, a los que la gente se ciñe, como sabidurías, para poder estar en armonía, todo eso es aristotélico. Porque Aristóteles pensaba que el pensamiento estaba unido al cuerpo. Mientras que Lacan lo que viene a decir, que es algo realmente muy novedoso, es que el pensamiento viene en más, es exterior a todo eso, va entró, aparece como entró. Bien, esto porque es importante.
Esto es importante porque vamos a ir al ay del uno. Y ay del uno es el cuerpo, la carne, atravesada por fonemas, balbuceos, no sé cómo llamarlo, de la lanca. Fonemas no me atrevo. Balbuceos de la lanca. Pero eso de la lanca sale del lenguaje que hablan nosotros. Entonces, eso es externo. Y dice que va a servir, y a Lacan le sirve, y puede servir para, no sé si dice embrollarse o desembrollarse, alguien me lo puede decir, con el goce. Embrollarse, creo. La obsesión. Embrollarse con el goce viene en trop, y entonces esta exterioridad del pensamiento como un embrollo con el goce va a decir que para Lacan implica sus síntomas, su forma de gozar. Acerca de la casualidad psíquica, tenemos un Lacan, va a decir que no quiere soltar las verdades que él tiene, que las quiere tener en sus manos. La enseñanza el pensamiento de Lacan no era la enseñanza. Incluso la enseñanza de Lacan fue una renuncia a ese tener sus verdades para él y tener que dar a los otros. No sé muy bien dónde me he quedado, en una cuestión preliminar. En la 48, por ahí al final. Sí. 48 ¿no? 47, 48. Bueno, también quería deciros, porque por eso me he callado un poco, que el psicoanálisis se escribe en contra de esta sabiduría. Bueno, esto ya lo he dicho, se escribe como un exterior, el pensamiento testimonia de un embrollarse con el goce y el pensamiento es un tratamiento del embrollo con el goce. Pero es exterior, es lo que quiero dejar así como más claro. Estamos en la 48, vamos a la 49, acerca de la casualidad psíquica. Os he dicho ya que es ahí donde tenemos lo de que Lacan tenía las manos cerradas por sus verdades y dice algo que es muy interesante. Dice, ¿por qué compartirlo? ¿Por qué esta necesidad de saber que yo debería de compartirla con nosotros? Y es una pregunta de Lacan que la tiene ahí, pero a la que cede. Pero cede de una manera muy, muy, muy impresionante. Y es que dice que la enseñanza de Lacan fue, me parece al menos, no una aspiración, sino sobre todo una renuncia al goce solitario de ese saber. Se puede observar que cada seminario que él preparaba más y más preparaba mucho más de lo que podía librar al público. Y cuando evoca la enseñanza, lo tenemos en la alocución, en alocución sobre la enseñanza, estamos en la página 49. Él viene a decir que la enseñanza es un obstáculo al saber, para un analista sobre todo. Va a decir que para un analista es un obstáculo a que se sepa lo que se dice. La enseñanza es un obstáculo a que se sepa lo que se dice. Digo esto porque Lacan lo que venía a decir es que el analista, más que una cuestión de enseñanza, lo que era una persona que había estado sometida a la interpretación. Y la interpretación no es una enseñanza. Y la interpretación tampoco es una explicación ni un diagnóstico. Ni una explicación ni un diagnóstico. Es ni una explicación ni un diagnóstico, sí, es una interpretación. O sea, lo que venía a hacer Lacan todo el tiempo es una interpretación. Mi enseñanza es una interpretación, es lo que dijo él. Sin duda, y además dijo, si lo tomáis como enseñanza estáis jodidos. Es una frase de él. Sin duda me he consagrado a transformar lo que emergió de Lacan como interpretación, me he transformado, me he esforzado en transformarlo en enseñanza. Esto, dice él, es desligarlo de la coyuntura tanto como sea posible. Bien. Entonces él viene a decir lo que viene a dar a la gente es su escuela. Porque él, como interpretaba, no quería discípulos. Él lo que quería era, pues, analistas o analizantes, pero no discípulos.
Y entonces, no, porque los discípulos era como un poco volver a la cuestión de la enseñanza. No quiso discípulos y dice que eso lo encontráis en la lógica del fantasma. Cuando él se puso a redactar la lógica del fantasma, se encontró con la idea de la repugnancia, que Lacan, son palabras de Miller, el testimonio de la repugnancia que Lacan tenía por la idea misma del discípulo. Veía eso como contrario a lo que es el psicoanálisis. Un analizante no es un discípulo y aún menos un analizante devenido analista, pues este es un sujeto que ha sido sometido a la interpretación y no a la enseñanza. Es que un analizante, un analista no es más que un analizante devenido analista, no puede ser de otra manera. Entonces es para todo. Y una anécdota graciosa que le preguntaba ya, porque también era la época que estaba muy, muy unido con la lingüística, y le preguntaba a Jacobson si también pasaba lo mismo con los lingüistas, a que no le contestaba. Él consideraba, Lacan, que el psicoanálisis hace evaporar el sentido de la palabra discípulo. Esto yo no sé si llegáis a ver lo importante que es, porque va contra la doxa, porque le dice, bueno, yo no sé dónde lo dices, aquí o después, porque aquí va a hablar de que un analista sí que es una persona que tiene un sello original y que aborda los problemas de un modo distinto y que lleva la impronta de su disciplina de pensamiento. Y que en todas las cosas, aquel que lleva la impronta del analista capta las cosas con un sello original. Entonces, la negación del estatuto de discípulo proyecta una luz directa sobre la fundación por Lacan de una escuela. Vamos a pasar a otro registro. Hasta ahora hemos tenido que Lacan eh, había tenido, él lo planteaba como una paranoia renunciada, como una renuncia a la soledad y asumiéndose como excepción, Lacan, pero una excepción sin rival, no sé si hemos llegado aquí en las hojas o no, pero quiero decir que esto que decía para él, ojo, que ahora lo va a generalizar, lo está generalizando para el psicoanalista y lo está generalizando para la escuela. Eso es muy importante. Entonces, entonces la negación del estatuto de discípulo proyecta una luz directa sobre la fundación por Lacan de una escuela. Él funda la escuela freudiana de psicoanálisis, es una escisión de la Escuela Francesa de Psicoanálisis, que es de la IPA, la funda en el 53, pero en el 64. Pero cuando escribe el texto del psicoanalista de las escuelas en el 67. Y en el texto de psicoanalista, en el que está todo lo que es el psicoanalista de la escuela, él dice que aquí cedió, al fundar la escuela, a los efectos de transferencia de su discurso. Se tuvo transferencia con eso y él se cedió a eso. Y aquí renuncia, esto es muy importante, a la soledad. Esta renuncia a la soledad del saber que él tenía está íntimamente unida a una asunción de su estatus de excepción. Entonces, en la proposición del 9 de octubre, que es donde está el psicoanalista de la escuela, 3 años después de la fundación de la escuela, es donde él introduce toda la cuestión de que no, toda la cuestión de que no tiene por qué esperar discípulos. Y además, la forma para dársela a gente que no elige, va a decir él, un colectivo que no escoge la democracia, sino lo que escoge es seguir a un sujeto situado en la excepción. La excepción que constituye su trabajo, y a los que optan por esta excepción les hace el honor de responderle con la escuela. Lo digo muy despacio porque esto es muy importante. A los que han hecho esta lección, continúa el texto, constituye la enseñanza de Lacan, él les entrega una enseñanza sin rival. O sea, esa excepción que tiene. Acordaros que en la clase cuarto hacíamos una diferencia entre uno solo y cómo era eso, Laia, uno solo y el único, ¿no? Era una cosa así, ¿no? Dice,
dice Miller que pone este acento en el sin rival, que no, que significa que no hay otro, solamente Lacan es aquel que da una enseñanza que habla del psicoanálisis, porque ninguna habla de lo que es el psicoanálisis. Además, y de manera tácita, no se preocupan de lo que conforma al psicoanálisis. Entonces, ¿de qué se preocupan? Ya que es conforme, se pregunta Miller. O sea, Lacan da una enseñanza, dice que es el único, que es sin rival y que es la única que habla del psicoanálisis. Y se preocupa de lo que es conforme al psicoanálisis. Entonces, ¿los otros qué hacen? Todo lo que viene a decir es que solo les importa, digamos, la conformidad a la doxa, a la opinión común. Y en esta última instancia, a lo que nombraba hace un momento Aristóteles, en el fondo es lo conforme con la ley. Mientras que el deseo de Lacan es que el psicoanálisis sea otro a pesar de la ley. Si queréis, vuelvo a decir lo que es otro a pesar de la ley, porque es completamente fundamental en esto, es preservar su libertad de acción sin atarse las manos a las formas prescritas. Esto es lo que hacía Lacan, cuya enseñanza él nombraba que era una interpretación, no una explicación, ni un sujeto supuesto saber, ni nada de esto. Bueno, yo aquí quiero parar un poco y quiero decir que es que estamos en una disciplina. Freud, cuando nace, ¿alguien lo sabe? Que en 1900, 1800, ¿cuánto? 19, Nace. ya te lo busco. Y estudios sobre la histeria, sus primeros textos de cuándo son. Como 1896, más o menos. 1896 o Pues, 56. A mí me yo suena ponía algo del 56. 1956, desde el nacimiento. 56 es el nacimiento. No, Freud nace en el 39. 39. Este Estudios entonces, sobre los primeros textos de cuándo son. No, perdona, en el 56 nace, fallece en el 39. Y los escritos, No, es que estamos hablando de Freud, ¿eh? sí, sí, sí. Y los escritos. 1895. O Todo sea, esto. nace en 1956, 1856, ¿no? Sí. Y estudios sobre la histeria con Breuer, cuando lo escribe, 95, 1895. Fue publicada en 1895, Mm, con Bewer. Sí. 1890, 1895. ujú. Han pasado 100 años, 130 años, ¿no? 130, estamos a 130 años, o, o un poquito más, o 100, 1895, Mil. 1995 más 25, unos 30. Es muy poco tiempo, es lo que os quiero señalar. Es muy poco tiempo 130 para años, exactamente. una disciplina que descompleta todo, que es el psicoanálisis, que está basada en la hipótesis del inconsciente. Y el inconsciente no puede darse como se da el saber filosófico, el saber eh, universitario, no puede darse de esa manera. Tiene que darse de otra forma. Habla aquí de la interpretación. La interpretación, podríamos decir que es la interpretación, pero no. El psicoanálisis, el inconsciente siempre llevará el sello de la represión, el sello de la negación, el sello de que no se acepta, y por esto habla Jack Alan Miller de que todos los seminarios todos los seminarios de Lacan y además semanalmente era una lucha continua contra todos los rechazos para poder pasar por encima de los prejuicios y que aceptaran las cosas. Bueno, es que Freud le pasaba igual, quiero decir. Entonces, los demás que hacían, pues someterse a la doxa de la corriente que llevaran. Los que eran de Melanie Klein, imagino que de Melanie Klein, los que eran de Lowenstein y de Anna Freud, me falta uno, de la psicología, de esos, los que eran de otro,
pues según el Magister Dixit, cogían y hacían. Tendremos una clase en la que veremos una crítica muy grande tanto al saber expuesto como al saber supuesto, pero ya llegaremos. Entonces, lo que viene a hacer con esto, al crear esa escuela y darles a esta gente una enseñanza que es interpretación, que no quiere discípulos y que es sin rival, porque no está haciendo lo mismo que los otros, lo que hace de su pasión de excepción el estatuto mismo del psicoanálisis. No tengo yo nada claro que eso sea el estatuto, esa excepción sea el uno ni de macho ni el uno de la feminidad. Ujú. ¿Eh? Entonces, el síntoma, aquí va a hablar de su misma enseñanza. Bueno, antes ha estado hablando que si vemos el pensamiento como exterior, también tenemos que ver los embrollos que Lacan llevaba con su pensamiento y cuál era su síntoma, perdón. En el fondo, en la página 52 lo tenéis, él lo grita, es el de la soledad. El síntoma de una soledad que habría podido tomar el giro de la paranoia, pero que se sublimó en excepcionalismo. Dice paranoia renunciada, y aquí dice una cosa de Sade, dice que tenemos el escrito de Sade, que en realidad su verdad era el masoquismo primordial, pues en realidad lo que Lacan hubiera hecho, podríamos decir, o sea, o hablar, es el deslizar la paranoia hacia la excepción. Que en cualquier caso es un tema recurrente en todo Lacan. La tesis sobre la personalidad paranoica, el curso primero que dio cuando le dejaron uno en la Facultad de Medicina lo dedicó al conocimiento paranoico, toda la teorización del estadio del espejo, donde lo imposible de soportar, lo que es clínico en el estadio del espejo, es la imagen del otro grande. Esto es otra novedad de esta clase. Vamos a ver que la paranoia no va a estar pensada como la pensábamos antes por el otro semejante pequeño. Voy a poner un ejemplo, no sé si servirá o no, pero vosotros luego lo comentáis si queréis. Cuando uno habla de que le tienen manía, paranoias eh, muy típicas, me tiene manía el profesor, me ha hecho no sé qué, el otro no sé qué, está hablando del otro del otro grande, porque por lo que sea, nunca va a acertar, no ha podido nunca mediar a gusto de todos. Yo creo que al principio ha hablado de que con el diagnóstico al final podíamos era como una clasificación y podíamos tener la clásica, que es la neurosis obsesiva y la histeria, la psicosis o la neurosis, pero dentro de la neurosis que el otro grande está más presente, estaría la histeria y la neurosis obsesiva. Yo creo que la paranoia toma dos formas distintas. En la neurosis obsesiva, la paranoia toma, el jefe me quiere castigar, no me quiere, prefiere al otro, a por mí, todo el bla, bla, bla ese que se escucha. Ojo, en la histeria toma la modalidad de la erotomanía, me quiere, pero ambas cosas son paranoicas. Lacan sigue diciendo que cuando empieza a traducir a Freud, en los años 30, ¿qué texto elige? El texto de la homosexualidad de los celos, sobre todo de los celos. Luego también escribe la agresividad en psicoanálisis, que es constitutiva, y va a decir que durante toda su vida él concibe el psicoanálisis en términos paranoicos a partir de la estructura de la paranoia como una paranoia dirigida, donde el sujeto se encuentra dejando caer sucesivamente los diferentes imagos del otro grande, ojo, Ujú. del otro grande que le han sido rivalitarios. O sea, es el otro grande el que produciría la paranoia, no el pequeñito otro. Yo opino, esta opinión es mía, o la pongo a vuestra consideración, que no es el yo el que es paranoico, porque el yo es pura función de desconocimiento. Es capaz de adosarse ahí un síntoma y creerse que ese síntoma es su conducta normal es el sujeto del inconsciente. O sea que hay grandes matemas de Lacan
que están vistos de otra manera a como los hemos visto a donde yo llego, es un poco mi lectura. También el gusto que manifestó por la criminología, y yo lo siento mucho, pero lo de Hegel yo no lo entiendo. Nunca lo he entendido ni lo entenderé y tampoco me va a preocupar mucho. En la página 53 al final tenéis: la clínica de Lacan está orientada por la idea, por la noción de que el otro es imposible de soportar. El otro grande es imposible de soportar. Que el trauma es la emergencia del otro. Y que esta invención del otro mayúscula con gran A puede ser el tratamiento de la paranoia, el tratamiento de la paranoia por el pasaje de lo imaginario a simbólico, pero que nunca va a poderse cerrar. Dice que empezó con los complejos familiares hablando de Durkheim, en posición del inconsciente también está hablando de la primacía de la paranoia cuando dice que el sujeto, que en el origen no se habla, esto es muy importante, mirad aquí cómo lo dice, Lacan articula de una manera, estoy en la página, para los que queráis seguir el texto, 54 al principio. Dice que Lacan articula de una manera mucho más sofisticada la primacía de la paranoia cuando dice del sujeto que en el origen no se le habla, se habla de él. El sujeto es de entrada de lo que se habla, del cual habla la pareja parental, del cual habla el otro grande, y que es a título de aquello que se habla de él, que el sujeto se constituye. O sea, es el otro grande el que da toda una visión paranoica a lo que es o va a ser el sujeto, ¿eh? Luego viene al final, que yo no, esto no lo tengo yo muy claro, que no tenga claro si lo quiere explicar, que lo explique, pero yo no voy a entrar ahí, ¿eh? Dice que el apaciguamiento de esta afinidad paranoica de todo Lacan dan cuenta en la ciencia, en el discurso de la ciencia y en lo que vale para todos y lo que es en el fondo es el matema. Voy a decirlo, en esto sí que voy a entrar, voy a soltarlo ciertamente, el matema como remedio a la paranoia. Y es aparentemente lo que Lacan encontró muy temprano, yo todo esto lo estoy diciendo, pero no sé. Ya que si creemos algunas reseñas biográficas de la edad de 13 años, reproducía la arquitectura lógica de la ética de Spinoza. Dice, no tuvo tiempo de ser paranoico porque fue spinocista. Ni idea. Claro, claro. ¿Sí? ¿Lo tenéis claro? No, no, es que como espinosista, el espinozismo habla de la creencia en Dios como un absoluto, como un todo. Obviamente otra cosa no cabe. Yo no lo entiendo. Perdóname el comentario tan determinista. No, sí, hasta ya he acabado. Quería pedirle a Goyo que había un trozo por aquí. No sé si él quiere destacarlo más sobre este final, porque es el final de la clase, para empezar a hablar, pero lo que quiera. Goyo, ¿estás ahí? ¿No está? Sí, estoy por aquí. Lo que pasa es que tenía el micrófono apagado. Bueno, no, lo que me parece que es interesante es el movimiento este del otro con minúsculas y el otro con mayúsculas, ¿no? Claro. Cuando habla del sujeto, efectivamente, estamos en el campo del otro este, que habla del sujeto, digamos, ¿no? Y entonces allí inserto una frase que tú no has dicho, Tere, pero que está en el Estás texto, aquí. Mm. precisamente a continuación, y lo voy a leer en su contexto. Dice, Lacan articula de una manera mucho más sofisticada la Di la primacía, página, di la página página. 54. Vale. Aún, bueno, está hablando de posición del inconsciente del 64, penúltimo texto de los escritos, dice, Lacan articula de una manera mucho más sofisticada la primacía de la paranoia cuando dice del sujeto que en el origen no se le habla, se habla de él. El sujeto es de entrada de lo que se habla, del cual habla la pareja parental, del cual habla el otro, y que es a título de aquello que se habla de él que el sujeto se constituye. Aquí estamos evidentemente en el campo del otro con mayúscula. Sí, sí que la he Y luego leído. dice, esta Mm. primacía, esto es lo que no has leído, esta primacía Sí. del otro
es también la primacía de la posición paranoica del sujeto en Lacan. Me parece que es importante leerla en el sentido que aclararía, ¿no? Es decir, la Mm. posición paranoica del sujeto, no es del yo. En la línea de complementar lo que habías señalado, Teres. Me parece que por ahí se Quiero pesca algo, deciros ¿no? una cosa que se me ha olvidado, con todo con toda esta historia de la enseñanza, que es una interpretación y que no quiere discípulos y que quiere ser sin rival, lo que quiere, lo que viene a hablar de Lacan en la página, perdón, en la lección, en la clase 4 es que Lacan era un enseñador. Lo tenéis en la página 42 si queréis apuntároslo, en la página 42 que es de la clase 4. ¿Qué es un enseñador? Va a decir. Dice, la función del enseñador es retomar las nociones que se aminoran en el uso de la rutina, las nociones que se amortiguan, cuando son utilizadas por la multitud y de las que hay que separar el sentido. Y para separar el sentido hay que retornar a su historia para reflexionar sobre su fundamento subjetivo del momento en que estuviera. Que es lo que hace Lacan. Va a coger las nociones que están ahí puestas y las va a remover. Voy a decir la palabra remover. Me parece que es más. Bueno, hasta aquí. Yo no. Voy a hacer un pequeño comentario sobre el término paranoia renunciada y lo que encontré en el ultimísimo Lacan, que ya lo hemos trabajado, pero bueno, cada vez que se busca se encuentran cosas que se leen de otra manera, ¿no? Para el que le interese está en la página 216. Y dice Miller, el valor propio de la palabra delirio, bueno, venimos de hablar de todo el mundo es loco, es decir, delirante. El valor propio de la palabra delirio es el uso que le da el hombre al significante, el uso que éste le da al pensamiento. Teresa nos ha dicho antes que la propuesta de Lacan era separar el pensamiento de la dupla alma-cuerpo aristotélica. Para Lacan solo hay delirio y por eso puede seguir diciendo con coordenadas distintas de las fálicas que la vida es cómica. La vida es cómica simplemente porque cada uno está con su delirio. La palabra delirio, voy haciendo un recorte, la palabra delirio tiene en el ultimísimo Lacan una extensión que llega a incluir las matemáticas. Me parece que, bueno, se pesca, incluye las matemáticas porque también serían del orden digamos, de lo simbólico. Y en la 220 continúa, en la página 220 de ese curso. Dice, el término delirio incluye todas estas construcciones, viene a hablar de las matemáticas, y a mi juicio incluye también lo que comanda esta conceptualización o esta formalización, es decir, el delirio con la matemática. No veo por qué no agregar a este delirio con la lingüística el delirio lacaniano con la matemática. Pero el delirio en el sentido del ultimísimo Lacan, si como lo pienso yo hay uno, consiste en la idea de que la matemática dirigiría a la lingüística. Este delirio con la matemática es un delirio determinista. Bien, lo dejo allí un poco para la discusión. Es que lanzaste una bomba, ¿no? Ahí está, ¿no? Es decir, también en Todo el mundo es loco lo había destacado cuando hablaba de lo real como un real que iba más allá de la cuestión de la matemática. No sé si se recuerdan, tuvimos una conversación en esa oportunidad sobre un comentario de Heidegger que era la matemática y lo matemático y en fin, era un rollazo, pero creo que Mm. por ahí está, ¿no? Algo de esa pista. Porque si lo real del psicoanálisis es un real matemático, entonces este es el real de la ciencia. Porque matemática tampoco es ciencia. Mm, mm. La matemática no es ciencia porque no tiene objeto de estudio. No, no, está bien, pero Mm. estaría en línea con eso.
¿Puedo? Bueno, Sí, sí, sí. sí, Elena, y luego yo. A ver, esta frase de la que la subrayabais los dos, la primacía del otro grande es también la primacía de la posición paranoica del sujeto en Lacan. Mm, Yo no lo entiendo bien, no lo entiendo bien. Es decir, que el sujeto se constituye porque se habla de él, no me cabe duda, pero eso es paranoia. Esa es una pregunta concreta. Luego, la otra cuestión es, bueno, con respecto a este capítulo, yo me apunto a los que les inquieta. A mí me inquieta un montón, porque entiendo, es que no le entiendo la lógica a lo que está, quiero decir, entiendo toda la lógica de la explicación de lo que es la paranoia, entiendo toda la lógica de la explicación de la excepción, pero no entiendo por qué Miller nos suelta esto de la paranoia sublimada, voy a decir, paranoia renunciada de Lacan. A mí me deja, bueno, eso, inquieta, voy a decir, o perpleja casi. Bueno, esto era, yo no sé si podríamos comentar algo más o ver qué habéis pensado, pero bueno, con respecto ya en concreto, mm, el que el otro con mayúscula hable del sujeto, a eso le llamamos paranoia. ¿Dónde estaba lo de las manitas? ¿Aplicaciones? No. Pero creo que en reaccionar. En reaccionar, sí. Mm, A ver, ¿contesto yo es Sí, que sí, yo... de replanteo, sí, lo que iba a decir, Sí. sí. A ver, ¿cómo era, Elena? Que es que como estaba buscando la manita para Sí, no saltarme la turnos. frase es, esta primacía del otro con mayúscula es también la primacía de la posición paranoica del sujeto en Lacan. A Sí, ver, mira, yo yo no lo creo, veo yo, paranoico eso, pero bueno. yo creo que aquí hay que tener en cuenta que estamos todo el mundo es loco, Mm, es decir, delirante. mm, Ese va a Ujú, ser el universal, no la neurosis y la psicosis. Yo ujú, a veces he dicho, es mío esto que voy a decir. Yo a veces he dicho que si lo del nombre del padre va en serio, no lo tomamos para la neurosis solamente, no. Lo tomamos para la neurosis y para la psicosis. Y entonces hay psicosis, podríamos decir, porque la otra estructura que viene después, que también no sé si en esta clase o en otra, no sé cuál de todas, viene a hablar que va a hablar de los inclasificables, mm, va a hablar de los inclasificables. Entonces, si no lo tomamos en serio esto, tenemos que, esos inclasificables serían ya gente que no se rige tanto por el nombre del padre, mm, y entonces tendríamos que pensar las psicosis clásicas como psicosis del nombre del padre. De hecho, hay muchísima literatura analítica en la que esas psicosis el padre está muy presente, por su ausencia o por mm, ser un padre real, hemos dicho de todo mm, en esto. Entonces, el que la paranoia de la que habla él aquí, yo pienso, en el contexto de todo el mundo es loco, es decir, delirante, es una paranoia, como he dicho yo, que esta no es la paranoia de una psicosis del nombre del padre mm, y que la podríamos ver perfectamente en la neurosis, lo he dicho, en la obsesión, pero he dicho a ver qué os parece, en los obsesivos, más del lado paranoico, el jefe me quiere, va por mí, me quiere joder, mi amigo no sé cuánto, no sé menos, no sé más, y en la histeria, eso sería su reverso de la fotografía, en la erotomanía, que al fin y al cabo es mm, lo mismo. mm, Él me ama, no sé qué, todo el rollo con la erotomanía. Yo creo que él está hablando de esta paranoia. Esta paranoia es una paranoia que entra dentro de todo el mundo. Es loco, estamos en la ultimísima enseñanza de Lacan. Y entonces ese matema del gran otro que habla de él, a mí me parece que no hemos, o sea, me parece que la belleza de esta clase, que a ti te ha dado mucho, a mí me ha dado muchísimo dolor de cabeza, no se lo podéis ni imaginar, lo que he tenido que traducirla, retraducirla, incluso mm. establecerla un poco porque no entendía nada. Entonces yo creo que hay ahí una incomprensión por nuestra parte
Una comprensión realmente que encuentro peligrosa, porque hemos pensado muchas veces en el tema del gran otro como un mediador, pacificador, y eso ha dado, o sea, en el mundo que está, no el psicoanálisis está acosado por las demás disciplinas, es que resulta que la estadística está invadiendo la ciencia también. O sea, también está acosada la ciencia por las pseudociencias. Entonces, una figura que es la del mediador es una figura horrible, pero que está en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Lo meten y les falla, como es ¿cómo se llama lo del el decreto Akroyev? ¿Quiere ser usted, La reforma, sí. quiere ser usted, cómo era? ¿Quiere ser usted evaluado? Evaluado. Ujú. Eso, o sea, todo ese follón que hay, que yo creo que al final caerá por sí mismo, soy optimista, pero nosotros lo estamos viviendo. Nos ha hecho que en la época del lacal simbólico que vimos, no vimos la brillantez de ese gran otro del cual hablaba Lacan, hasta el punto de elogiar a los Lefort por el nacimiento del otro cada vez que nacía el otro. Y lo cogíamos como una cosa estática, quieta, el gran otro, y que pacificaba. Cuando es imposible de pacificar. Eso por un lado. Y por otro lado está ese gran otro que podría significar, o yo pondría, o he puesto en esta vida, en mi vida, yo he puesto del lado del gran otro la ley, los acuerdos, los pactos, los no sé cuántos, que nunca, 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 nunca se respetan, siempre se saltan. Pero es que aquí da otro matiz, es muy importante, no dice en contra de la ley, dice a pesar de la ley. Es muy importante. O sea, tampoco hemos llegado a ver esa brillantez. Nos hemos encoñado en el uno de excepción para mí no y para todos los demás sí, y eso no es a pesar de la ley, es en contra de la ley. O el femenino, o sea, de cada una por una, que no es a pesar de la ley. O sea, está hablando de otros. Y a mí eso me ha parecido en esta clase, que le he dado 10 millones de vueltas, me ha parecido realmente a tener en cuenta para poder, yo qué sé, revitalizar o poner, darle alegría, no sé cómo decirlo, a los conceptos lacanianos más allá de su doxa y fijada como. Sí, y sobre todo también que no remover el sentido, que no tengan el mismo. Entonces eso, no sé, lo digo, no sé, he contestado más de lo que tú preguntabas, me parece, Elena, pero no sé si ha servido un poco lo que te digo del otro, del gran otro. Sí, el sujeto se ha hablado. Si dice, a mí, sobre mí han hablado y además él se va a enterar cuando crezca, porque eso van a contar. Bueno, Analía ha puesto aquí una pregunta, ¿no? ¿La dices, Analía, o coges turno o cómo? Estás muteada. Como quieran, puedo esperar. Gloria levantó la mano antes y creo que José también. No, puedo esperar, no hay problema. Levanta la mano, ¿no sabes? Ah, sí. Es en reacciones. Ah, Gloria, sí. ¿no? Ay, a ver. ¿Yo? Sí. Vale. Que al principio de la clase, Teresa, cuando has hablado de todo lo que planteaba, mi pregunta es, cuando dice siempre su enseñanza era una interpretación, ¿por qué? ¿Qué significa eso al final? No lo entiendo. Él no quería dar clases para gente, para todo tipo de gente. Quería para analistas y eso, pero ¿por qué es una interpretación la enseñanza? Eso es lo que a mí no entiendo. Si alguien me puede aclarar, no sé. Porque él lo dice ahí, porque él estaba siempre yendo en contra de las resistencias que había en el público. Vale.
y queriéndolos llevar a rechazos. O sea, es que, es que estamos hablando de psicoanálisis. Ya. Tendría que ser así. Mm, No podría decir, ahora lo que se hace en los institutos no es eso. ujú. Pero lo que hacía Lacan, porque por ejemplo, también, no sé si en esta clase o en la anterior, dice que hacía el pase cada vez que hacía un seminario. El pase Ujú. no es eso, no es el pase que nosotros tenemos en la cabeza. Que por cierto, el otro día me leyó Goyo un comentario de Miller que imagino que sobre el pase. Bueno, quería ampliar, encontré la referencia que les mencionaba antes y le quería traer, ¿no? A propósito de la matemática en Todo el mundo es loco. Para quien le interese, página 154. Dice, ta matémata es pues lo que puede ser aprendido y enseñado. O sea, fíjense que esto está en íntima relación con el tema de la enseñanza. Mucho más allá de los límites de la escuela o de la erudición. Esto se refiere a Heidegger, ¿no? Heidegger inventa eso de ubicar ta matémata en relación con 4 términos griegos. Entonces, bueno, va a hablar allí de los distintos términos, ¿no? Eh, pero lo que me parece que es importante, dice, Heidegger nos presenta una lectura seguramente ficcional de ta matémata de los griegos. ¿Qué es ta matémata? Es lo que se puede aprender y por lo tanto se puede enseñar. Notemos que Lacan dio ese sentido a lo que yo llamó matema. Lacan fue llevado a decir que lo que por excelencia puede ser enseñado del psicoanálisis son unas fórmulas de aspecto matemático. Él mismo elaboró una pseudo matemática del psicoanálisis, una pseudo lógica matemática del psicoanálisis, para cumplir el requisito kantiano como si el psicoanálisis pudiera ser científico en función de lo que pueda contener de matemática, pero situándose a la vez sobre el margen de la ciencia. Parece que marca un poco que- cuáles son los bordes en los que se trabaja, ¿no? Bien, lo quería leer. Oye, Goyo, ¿puedes leer eso también del pase? Sí, lo tengo a mano. O sea, Del esto va en el pase, contexto de que Lacan en en cada uno de sus seminarios, de cada clase, cada miércoles, cada día que las hiciera, hacía el pase. No estaba contando su vida todo el rato. Y mira lo que dice y Miguel. lo tienen en la revista del psicoanálisis, número 42. Vale, es un texto muy pequeñito, titulado Nuestra orientación. Son apenas 3 páginas. En la página 14 dice, les leo, todo ocurre como si el AE entendiese que se trata no de hacerse el psicoanalista de la escuela, como lo estipula con todas las letras su mismo título, sino el analista de su propio análisis. Pretensión exorbitante, absurda, aberrante, que denota un narcisismo inflamado por una nominación gloriosa. No obstante, esto es a lo que estamos asistiendo. Lo que se decora con el nombre de enseñanza de los AE consiste la mayoría de las veces en repetir indefinidamente algunos datos clínicos extraídos de su pase, sin que la escuela a menudo haya tenido la ocasión de registrar avances derivados de ese pisoteo. Esta impotencia para desprenderse de una historia que ha pasado y que yo en su día asimilaba a un cadáver, ese gusto por saciar, por machacar, por regurgitar lo que debería ser dejado atrás, no tiene buena pinta. Una vez reconocido el pase en su estructura de ficción, una vez convertida la tragedia en comedia, en wits, la mentira de la verdad será asumida con la sonrisa, en lugar de que, por regla general, el desafortunado AE se empeña en decir de su análisis lo verdadero sobre lo verdadero. ¿No es esto de una naturaleza para hacer dudar sobre qué pase ha habido? Es tremendo. Wow. Sí, Analía.
No, yo en realidad es de algo que estuvimos hablando hace un rato, esto de que el A con mayúscula es el que está en la paranoia en la ultimísima. Perdón, No, es que, disculpa, no sé qué nos dice Elena que no escucha. ¿no? Ah, tampoco, no, hay que hable un poquito más fuerte, por favor. Ah, Bueno, vale, vale. ¿ahora? Sí. Ahora sí, bueno, por ahí está un poco lejos del micrófono. No, Gracias. que decía que me había quedado con una pregunta en relación a esto de este pasaje del otro con mayúscula en la paranoia, como que el de la paranoia no es el pequeño a, sino el gran otro. Y no sé, me quedé pensando en esto de que cuando el predominio en la enseñanza era la cuestión del significante, era como que el significante, como que de alguna manera dominaba el goce, o había como esto que decían de la mediación o lo pacificador. Eso. Y me parece que en ese momento estaría el goce por ahí en lo imaginario, entre la pequeña y la prima, ¿no? Como Mm. que la mediación del gran otro estaba ahí, entre los dos pequeños. Ahora, cuando dice que en la última la paranoia estaría más en relación con el gran otro, eso tiene que ver con que el gran otro pasa de ser el mediador a ser lo que traumatiza. O sea, por ejemplo, en el pasaje de la langue al lenguaje, ahí hay algo donde se pasa de un goce de esos sonidos o bueno, esta cuestión de la langue a algo que es del orden de la ley del lenguaje, y eso lo establece el gran otro. O sea, por ahí iría más o menos. Sí, sí, Ah, no sé qué. Yo sí que pienso, lo único que te diría es que yo lo que creo es que somos nosotros los que hemos, porque también en la clase dice que él interpreta, pero que en realidad está, cada uno que escucha está interpretando también lo que dice acá, lo dice en la clase, leerla. bien. Pero Ujú. yo creo que somos nosotros los que hemos leído mal los matemas del gran otro. Ah, bien, Yo bien. creo que hemos sido nosotros los que nos hemos apegado mucho a lo que llama en el ultimísimo el psicoanálisis las, ¿cómo los llama? Absoluto. Las De compañía. medallas, no, las medallas, Los emblemas. los Ah, emblemas, no sé Emblemas. cómo los llama. Los emblemas que se ponía, que si la lingüística, que si no sé cuántos, ahí se ponía el psicoanálisis, ahí y entonces somos nosotros los que les hemos dado un significado, pero que Lacan no se extraviaba, él tenía ahí eso y por eso estaba, y vuelta a insistir, y vuelta a insistir, y de uno tras otro, y o peor, y no sé qué, y dale que te pego, venga, 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 porque en realidad éramos nosotros los que le buscábamos una significación, creo yo, Analía, no lo sé, pero bueno, no creo que bueno, haya un bueno. gran otro de la ultimísima, sino que es el gran otro de siempre, Ah, bien, pienso. bien, bien. Porque ya veréis Bueno. como en la clase que viene, lo voy a anticipar, va a Ujú. decir Miller que en las presentaciones clínicas, en las presentaciones, ¿cómo se llama eso que hacía? Que The presentaciones clínicas. Bluetooth device is ready to pair. Perdón. Las conversaciones clínicas, No, ¿no? no. Eso que hacía en Santán, Lacan, presentaciones La, clínicas con Las enfermos. sí. presentaciones de pacientes. Fíjate Ujú. si eso Sí. es antiguo. Fíjate si es Mm, Ujú. antiguo. O sí. sea, decía, ahora se me ha ido la idea. Decía, va a decir en eso que en aquella época, bueno, no me acuerdo, porque se ha metido el japonés ese. El fantasma. Cuando me acuerde te lo digo, que en esas presentaciones, eso es muy antiguo, es desde el principio, pero no me acuerdo a qué venía, porque tú que habías dicho ahora, No, no, nada, que te estaba siguiendo con esto que vos me decías de que hay cuestiones que tienen que ver con la interpretación nuestra, pero que Lacan, ese gran otro, digamos, está desde. No, no es él, que cambió al él- él- final. él lo explicaba, lo volvía a explicar, lo volvía a retomar, lo Ujú. volvía a retomar y tal, pero no Sí, sé por qué he sí, cogido de las presentaciones clínicas donde él dice no que sé. es que no sé, sigue hablando de cómo Sí. Lacan vivía, voy a decirlo de tal manera, vivía, o también sería la forma la forma de Lacan fue una forma de Ujú. poder llegar a alcanzar el inconsciente. De hecho, él Mm. va a tener todo el tiempo ahí, va a decir mis síntomas
Seminario 23 en el síntoma dice, mi síntoma es lo real como reacción al descubrimiento freudiano del inconsciente. O sea que el hombre sí que tuvo la genialidad de nosotros hemos significado las cosas como hemos querido, ayudados por nuestros grandes didactas, que los llamamos enseñantes, ni son enseñantes, ni son didactas, ni siquiera tienen tesis hechas. Pero bueno, es lo que hay. Pero yo lo pienso así, ¿eh? Pienso que somos nosotros y esto me parece que es bonito, ¿no? Que nos lo... Sí, a propósito de esto, este, hay un comentario de Miller en el ultimísimo Lacan, que habla de que le había regalado a Lacan unos libros sobre matemáticas y tal, donde los matemáticos hablaban de la matemática. Y entonces dice que quizás fue por su desesperado esfuerzo, lo llama así, esfuerzo desesperado, para que volviera a lo simbólico, ¿no? Ese es Miller haciendo ese esfuerzo, ¿no? Dice, para salvar a las matemáticas, por lo menos las matemáticas. Dice, pero solo consigue una respuesta sarcástica. Me parece que es interesante como esto marca un real que es distinto, ¿no? Y a propósito de la expresión, todo el mundo es loco, es decir, delirante, hay que irse también a la conferencia, ¿no? De la conferencia de clausura que dio pie al Congreso pasado. Y allí extraigo lo siguiente. Dice, me contentaré con tener en cuenta la frase que sigue inmediatamente a todo el mundo es loco, es decir, delirante. Esta frase es la siguiente. Esto es lo que se muestra en el primer paso hacia la enseñanza. Entonces, la enseñanza, acuérdense, Lacan había tomado el término matema, de ta, matémata, que quiere decir lo que se puede enseñar. Es decir, y allí lo que se puede enseñar deviene delirante, próximo a la cuestión delirante. Me parece que quizás eso nos aclara un poco la perspectiva que se introduce en el ultimísimo Lacan. Sí, Maripaz. No, no era por lo que había dicho Analía, que creía que habías hablado del trauma, ¿no? Porque en la página 50, en la página 53 hay en el párrafo 8, creo que lo ha resumido Teresa, pero cuando dice que la clínica de Lacan está orientada por la idea, por la noción de que el otro es imposible de soportar, que el trauma es la emergencia del otro. Eso, eso es cuando hablan de él, eso ya es traumático. Ya, o sea, y traumático entonces es paranoico, es ya, es como la primera parte, es como, o sea, el sujeto se constituye en una paranoia. Me pregunto si es ahí donde emerge el sujeto Bueno, o aquí paranoia habría que tomarlo, en mi opinión, con cierto cuidado, ¿eh? Es no decir, sé, no no, sé. no Me estamos pregunto, necesariamente hablando de la paranoia clínica, es decir, es una extensión de la noción de paranoia, digamos, al hablante, Hablando. que no No, tiene pero que ver con la paranoia clínica, digamos, ¿no? que Lacan también consideraba al psicoanálisis como una paranoia dirigida. Dirigida. Entonces, todo eso es así, o sea, la paranoia, ¿dónde estás, Maripaz? La paranoia clínica que nombra él sería la que yo nombraba antes de los grandes paranoicos que tienen, oyen, o sea, hablan de él, tienen, o sea, eso es otro rollo, pero yo ahí creo que esos son las paranoias que yo hablaba antes del nombre del padre, pero que el sujeto, o sea, todo el mundo es loco y los inclasificables nos abre la clínica otra. Yo no lo aquí dice que tengo. es el semejante. Es que primero habla del gran otro con mayúscula, pero luego dice es la emergencia del otro. Es el semejante y la dinámica rivalitaria. O sea que también son los hermanos, a lo mejor. Ya, pero ¿qué hacen? Me ha pegado, me ha quitado el chupete, no sé Ya qué pasa. está.
Deja ser un ratito ahí, 5 minutos para cada uno. No hay forma de acertar. Claro. Cada uno de los dos de la pareja rivalitaria esta va a encontrarse perjudicado o beneficiado, da igual. Pero Mm, no hay, no es imposible alcanzar. El otro día hablábamos diciendo, bueno, habría una respuesta diferente de callaros los dos que dejarme en paz que estoy haciendo no sé dejar. cuántos. Sí. Eso sería un poco más un gran otro, no tanto de la mediación, esa que no media nada, sino de respetar mi goce y dejarme en paz. Yo ahí a veces he contado, lo digo de mi nieto, pero puede ser de cualquier niño. La descalzo, no se quiere poner zapatos, ponte los zapatos, que hace frío. No quiero, no, que te pongas los zapatos, que te vas a constipar y me va a tocar cuidarte, que no quiero, no. Yo a todas las modalidades que queráis. Que te pongan los zapatos porque encima me tocará llevarte al hospital, o sea, sube la apuesta, ¿no? Ya hablas de goce. Me van a llevar al hospital, en el hospital me tocará llevarte ahí y que te pongan el tratamiento, no sé cuánto, es para ti, es una molestia. No. Y al final le pregunté yo a él, al pequeño, yo, ¿qué te tengo que decir para que te pongan los zapatos? Y me dijeron, me tienes que decir, póntelo y ya. Mm. Aplausos. Ya está. Es otro, ¿no? Es otro, no es ese otro científico de la mediación, de la comprensión, pues sí, nada. Bueno, eso está en un esfuerzo de poesía también, tocado a propósito de lo que llama Jimmy Miller la autoridad oscura, ¿no? Es decir, y de sus Perdón, fundamentos, pero ¿la autoridad cómo? ¿La autoridad qué? oscura, Ah, oscura. Eh, y yo escuchaba esto del otro como un ente que pacifica o no, es decir, y no podía dejar de escuchar o de relacionarlo con el super yo, con el lugar que se le otorgó en algún momento al super yo, ¿no? Es decir, el super yo que venía a pacificar, a poner orden digamos, ¿no? Y eso, el super yo no estaba ahí como una instancia mediadora. Lo que estaría en todo caso como instancia mediadora se supone que era el yo, ¿no? Es decir, el super yo más bien Lacan va a mostrar el lado donde se juega desde lo pulsional, lo diría así, ¿no? Es decir, para nada pacificante. Entonces, yo creo que es una perspectiva, esta que se inaugura con esta clase, es muy complicada, pero que bueno, que nos llama a trabajar. En la expresión, o sea, hablar del otro, en la psicosis se hablaba del otro, es decir, en algún momento se hablaba del otro malo, el otro con mayúscula, el otro malo, ¿no? Eh, y también en los inclasificables, hasta ahora no recuerdo si es en los inclasificables o en el texto de la psicosis ordinaria, pero bueno, se hablaba de la diferencia entre P0 y Φ0, es decir, se supone que habría, en todo caso, alguna psicosis donde P podría no ser cero. Es decir, y eso me parece que es interesante poderlo explorar también. Ya recuerdo que cuando estaba diciendo lo de la presentación de enfermos, y ahora lo leeréis en la clase que viene, Miller llega a decir que él intuyó ahí, estamos hablando de un Lacan súper primitivo. Él intuyó allí lo que después a él se le ocurrió como los inclasificables, porque en el interrogatorio que llevaba Lacan, que debió ser exquisito, en el interrogatorio que llevaba Lacan podía sacar elementos que se decantaban por una psicosis para nada y que no se iba a brotar en la vida. No iba a desencadenarse la palabra exacta que he dicho brotar, a desencadenarse en la vida. Eh, pero ahí, él lo pescó de ahí, o sea, ya estaba, ya lo tenía Lacan en su cabeza, eso. Entonces, es impresionante, ¿no? Quizá el significado que hemos dado tan cerrado, yo acuso de verdad, o pienso que ha tenido, bueno, en acusar es una gilipollez. Eh, yo creo que ha tenido mucha responsabilidad en esto el instituto, que nos ha dado una doxa,
muy, muy así, y se nos ha impedido hablar en la escuela porque tenían que hablar los AES, y los AES no hablan como tienen que hablar. Están contando historias, la misma historieta, sin repetir, como ha dicho, como ha leído Goyo. Entonces, ¿qué hacemos? Si no podemos hablar de, de psicoanálisis. Y Elena. A ver, estaba pensando en el tema de lo de las matemáticas, Mm. pero también hay otro tema que he mencionado antes. Lo que pasa que, bueno, hoy me tengo que marchar bastante antes, enseguida me tengo que desconectar y lo dejo para otro día, lo Vale. pensaré a ver qué cosas se me van ocurriendo, pero lo que me inquieta a mí de este capítulo, luego, bueno, me ha hecho trabajar un montón, la verdad, y leerlo con mucho gusto. Pero es esto que plantea Jacqueline Miller, yo me pregunto un poco por qué, ¿no? Eso es lo que me inquieta y no tengo respuesta, ¿eh? Pero bueno, que lo que plantea de Lacan como excepción, Lacan como de paranoica renunciada o de paranoia renunciada, como, bueno, no me cabe ninguna duda de que hay algo que hay que ser, realmente hay que ser alguien del orden de la excepción para poder ir más allá de la represión, quiero decir, y de lo que estaba en aquel momento y todo lo que avanzó y todo lo que nos transmitió Lacan. Vamos, no me cabe ninguna duda que se trata de alguien del orden de la excepción, pero la manera en que tiene aquí es Academia de replantearlo, lo dejo para trabajar otro día, pero no quiero dejar de subrayarlo, que por algo lo dice, entiendo, y eso a mí se me escapa el porqué, cierro paréntesis. Pero lo de las matemáticas, estaba pensando claro que en los matemas sí hay la posibilidad de una transmisión, ¿no? De una enseñanza, entiendo, si no lo he entendido mal. Otra cosa es el delirio que se hagan los matemáticos de pensar que con la matemática se puede alcanzar, yo qué sé, cualquier explicación. Entiendo que el delirio viene por ese lado, porque lo demás, los matemas no admiten delirio. O sea, quiero decir, el delirio siempre incluye un sentido. Es decir, y sin embargo, los matemas lo que hacen es reducir el sentido a veces a cero, al mínimo, ¿no? Y estaba pensando incluso bueno, lo que dijo Freud, cuando del sueño de la inyección de Irma se queda con una fórmula, lo de CH3, 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 ¿no? Y dice, justamente cuando llega ahí, a esa fórmula, dice, hace esa broma podía haber una inscripción en esta casa diciendo, en esta casa le fue revelado a Freud la verdad del inconsciente, CH3, 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 esa es a lo que lo reduce. Bueno, pensaba, yo sí creo que hay, es decir, bueno, me causa también un montón de cuestiones, ¿eh? Esto de eh, se trata de la interpretación, lo has explicado yo, me ha servido tu explicación, Teresa, que Lacan decía que él interpretaba, no enseñaba, ¿no? Pero no deja de cuestionarme un poco el porqué, esa cuestión de que no quería, como dice, no quería, no, alumnos, no discípulos, ¿no? Bueno, me sigue pareciendo un tema a seguir trabajando, que yo creo que también sigue trabajando un poquito en los siguientes capítulos, algo de eso, ¿no? No sé si estoy en lo cierto o no. Bueno, cosas a... De todas formas, ese tema, como sé que tienes prisa, ese tema yo quiero que lo retomemos siempre porque lo que has dicho estoy completamente de acuerdo. Yo he leído muy rápido el Matemario de Spinoza porque no quiero entrar ahí porque no me aclaro, pero sí que estoy de acuerdo contigo que el matema reduce el sentido completamente. Y entonces, o sea, yo soy muy, muy, muy... Yo defiendo las matemáticas, no las ataco. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la cuestión de la interpretación que estabas comentando al final, de que estaba él interpretando, es que yo creo que lo pone, ¿por qué lo hace Miller? Porque es que creo que es la única forma de poder hacer algo psicoanálisis. O sea, aquí, ¿qué estamos haciendo? Si nos damos cuenta, estamos más o menos interpretándonos, o sea, diciendo, bueno, pues las resistencias que uno tiene o la que no tiene, las pone en juego, las dice, el otro le contesta, y yo creo que es que tiene que ser así el psicoanálisis, porque es que es una disciplina nueva.
Es hacer una disciplina nueva, lo que no podemos es aquí Teresa Ferrera, que sabe todo el mundo lo que diga Teresa Ferrera y ya está, o lo que diga Elena, o lo que diga Isabel, o lo que diga Goyo, eso es una gilipollez. Vamos, para eso, incluso el cártel que ya dice, la escuela está coja con los AES. Vale, ya lo hemos visto. Pues están ahí repitiendo la misma historia que ya nos tienen hartos. Pero ahora estábamos hablando del cártel. ¿Sabéis la cantidad de cárteles donde 5 personas se han reunido para que los 4 restantes vieran su erudición, por decirlo de alguna manera, o bien preguntarle cosas al más uno? Sí. Pero en la escuela no podemos hablar. Yo creo que Lacan no estaba contando su vida, ahora volveréis a leer, como al Perdón, este revés. espacio es de la Eh, escuela, ¿no? Esto es un Este es de la espacio. escuela, claro. Ah, Ya, es de la escuela, pero que quiero decirte que estemos ahí, menos mal. Y además, hoy se lo decía, como era fiesta, digo, oye, por Dios, digámoselo a la gente de Valencia, porque hay que agradecerles, porque estamos utilizando un aula de la LP. Eso es a tener en cuenta, o sea, que eso está bien, pero que yo qué sé, que el instituto lo ponen como una cosa, que no sé, mucho más remumbante y más que por este espacio que es de la escuela, lo decía por los encuentros, las jornadas, donde hay una doxa que dicen unos cuantos, los AES cuentan ahí su caso 19 veces, al final te aburres, o no te aburres, si te gusta no te aburres, y si no te gusta, pues yo qué sé, lo que pasa de todo, ¿no? Pero no están hablando, yo creo que Lacan no contaba en sus cursos su vida. Creo que solamente si contó aquello del pequeño Juan, ¿no? El seminario 11, eso sí, pero un poco más. Sí, pero no contaba así. Estaba haciendo otra cosa. Él dice, su enseñanza es una interpretación, pero yo creo que tenemos que tomar la interpretación como eso, no como para ver que vaya bien, que yo sé dónde se va. No, no decíais que no cobraba, además, que no No, era, para él no era enseñanza, porque además no cobraba, ¿no? No sé si era con vosotros que lo comentasteis el otro día, no me acuerdo. eso fue una pregunta mía, decir, bueno, ¿por qué no cobraba? Exacto. No era enseñanza, ¿no? Al final decíais que no. Sé, lo que no sé, que quería preguntaros, no sé si vosotras, pero tampoco quiero especularlo con la IPA, iba a decir una chorrada. Pero no cobraba, ¿no? Pero es que tener en cuenta que en el instituto cobran, ¿eh? Mm. Yo había una frase en la página 50 cuando dice lo de, pero es en la medida en que la enseñanza de Lacan es una interpretación, coma, que los otros le estaban enseñando a él, es decir, son materias a interpretar. O sea, Mutuo lo que te estoy diciendo, exacto, exacto, por eso lo he puesto aquí, digo, es que ahí no, él, por poner un ejemplo que se ha dado ahora mismo. mm, Cuando ha dicho Elena que los matemas era reducción a cero del sentido del significado, es verdad. O cuando dice, a mí eso yo no lo entiendo mucho, lo que dice un filósofo de la matemática, ya cuando habló Lili Dalán ya me pareció marciano, digo, que hace un filósofo hablando de la matemática, de los matemáticos, pero bueno, estaba diciendo lo que pensaba él que son los matemáticos. Sí, Ahora, oye, una pregunta a propósito de los matemas y las matemáticas. ¿Lacan hace alguna diferencia en algún momento, en algún escrito, alguna diferencia sobre las matemáticas en general y los matemas que él hace en particular? ¿Hace alguna diferencia ahí? Hay bueno, lo que les puedo decir es que hay un comentario de esto en el ultimísimo Lacan lo aborda porque hay una etapa de la elaboración teórica de Lacan que Miller coloca como una etapa más, un periodo matemático, ¿no? De Lacan. Es decir, el esquema lo tienen en la página 213. Entonces estaría el periodo imaginario. En el periodo simbólico escribe primero la estructura matemática, después la estructura lingüística y finalmente la estructura lógica. Y luego viene un periodo topológico, que a propósito de la diferencia entre matemática y topología hay un comentario que me parece que es importante, ¿no?
porque va a decir que en el periodo topológico, Lacan maneja la topología con instrumentos, o sea, que manejaba la topología, que no recurría, digamos, a los elementos matemáticos tal como lo usan los matemáticos, ¿no? De todas formas, esto es todavía previo a la ultimísima. Es decir, si se acuerdan, la ultimísima es a partir del seminario 23, creo que es la clase 7 en adelante. Dice, no representa los objetos, mientras que por el contrario, a lo largo de esta ultimísima enseñanza, Lacan escribía figuras topológicas en el pizarrón de la misma manera que en su casa manejaba los redondeles. Era una cuestión manipulativa, no era, este, eh, digamos, algebraica, ¿no? Es decir, me parece, y también hay una objeción a la cuestión de la geometría clásica, al inicio de Sutilezas, cuando habla de la geometría euclidiana y, en fin, hay creo que era la primera clase de sutileza. Entonces, bueno, yo diría que ese es un tema que está allí, en juego, ¿no? Pero el término matema apunta de entrada a que puede ser enseñado. Es decir, y si puede ser enseñado, eh, es delirante porque es simbólico. Si seguimos un poco la secuencia que nos ha mostrado en la clase, ¿no? Está si puede ser enseñado el matema. Yo pues, creo que aquí hay un ejemplo, porque el gran otro, nos habíamos puesto todos de acuerdo en una cosa y empieza a surgir otra. Mm. Entonces, no sé también si es más, si puede ser enseñado o si en psicoanálisis hay que tomarse la enseñanza igual que en otras disciplinas. Mm. No lo sé. Bueno, es que lo interesante es que la formulación todo el mundo es loco no plantea una exclusión, no quiere decir hay uno que no está loco. Si no hay Mm. excepción, es para todos. Es la única cosa que Miller admite como universal, lo diría así, ¿no? Entonces, si hubiera una excepción, la matemática podría ser la excepción a la locura, ¿no? Pero tampoco. Es decir, Si hubiera una excepción, la matemática podría ser se una... podría poner la matemática allí como se ha puesto como fundamento otras cosas, ¿no? ¿Por qué no? Está... Habría que, no sé, pensar, Lacan dijo eso, todo el mundo es loco, ¿no? Tout le Mm, monde est fou. Él pudo haber dicho todos somos locos, pero no mm, dijo eso. sí. Dijo todo el mundo. Mm, Entonces, ¿a qué mundo se está refiriendo? mm, mm. No es el mundo planeta, es el mundo Sí, cognoscitivo, es el sí, sí, mundo tal social, cual. específico, ¿no? Mm. Esto me recuerda, pero no sé dónde está. Si lo encuentro les digo. Que hay una idea eh, que es que no hay mundo de las matemáticas, pero ahora no recuerdo dónde lo pesqué. Hay que saber, yo de todas maneras no sé muy bien lo que son las matemáticas, no sé si es un lenguaje. Claro, yo estaba pensando lo mismo, porque necesita los números, tiene un lenguaje, ¿no? Tiene un lenguaje, pero no es una ciencia. No es Es una una ciencia, ciencia ¿verdad? porque para que sea una ciencia en el sentido estricto del saber universitario y de la ciencia oficial, tiene que tener un objeto y un método propio. Ujú, ¿Cuál es el objeto de las matemáticas? No existe, es abstracto. ujú, Entonces, la matemática viene a ser un saber parecido, pero no igual a la filosofía. Es decir, un lenguaje de símbolos y de signos para entender ciertas cosas. La medición, que no es lo mismo que la estadística. Mm. ¿Ya?
Pero lo coloca más bien en algún punto lo coloca más bien del lado de la poesía. Es mucho más fácil y mucho más genial colocarlo Mm. allí. Y del lado de la, El que, el que, la matemática. la matemática. Mm. Mm. Estaba pensando, y perdónenme lo abrupto, pero a partir de una experiencia eh, que tuvimos con una apuesta epistemológica para hacer una propuesta en la academia, nosotros tuvimos que, digo nosotros, el grupo de investigación en el que estaba, hacernos de palabras que venían de otras disciplinas, de otras ciencias, de otros saberes. Y Mm. para traspasar ese saber y hacernos entender ante la academia y la formalidad pública, teníamos que usarlos. Entonces, ¿por qué? Porque si no, no nos entienden. ¿Cómo llamamos a eso? Apalabramiento. Entonces, se me viene un poco lo que hizo Lacan, esto de hablo de las matemáticas y ellas pudieran ser un delirio, porque si no las uso, si no uso la lingüística, si no uso la filosofía, no me van a entender. Entonces, por eso creo que ahí está su Sí, genialidad. eso es así. Yo estoy convencida de que es así. Yo creo que Millet también ha continuado un poco por esa línea. Ujú. De, pero creo que han fracasado. Fíjate lo que te digo. Creo que han fracasado porque ahora en estos instantes el psicoanálisis está preso no sé, a mí me ha llegado a decir que hay una rama de la filosofía que ha desaparecido. No sé si es la metafísica o no sé cuál. ¿Cuál Ujú. es? ¿Cuál es la metafísica? Metafísica, sí, sí, se supone que Entonces, a sí. mí me han llegado a Con decir, Nietzsche, ¿no? me han llegado a decir, el psicoanálisis es una metafísica, la que es la metafísica, o sea, como poniéndolo en la filosofía. Entonces, claro, yo los encuentro muy reacios, yo creo, cuando habla de, pues no es, Lacan no fue paranoico porque era spinocista. Pues dices, bien, eso va dedicado a un público que sabe lo que es ser spinocista. Cuando dice, lo salvó de las matemáticas, de la paranoia al matema, va dirigido a los matemáticos, por ejemplo. Pero yo lo que abogo todo el tiempo, o lo que me gustaría, bueno, lo voy a hacer, lo estoy haciendo, es apostar por una vez por lo que tiene que ver con el psicoanálisis absoluto. Y tampoco veo tan grave que no, que las demás disciplinas nos nos dejen, porque es que el que nos añada nos ha llevado a conflictos graves. Claro. Querer que querer que firmáramos las leyes de terapia, Mm. querer que fuéramos ser evaluados. Eh, de alguna manera se ha salvado, yo no diría todo, pero sí el psicoanálisis por sus asociaciones Fuerte. y por sus escuelas y por cosas de esas. Mm. Pero la gente sigue abogando por eso o diciendo eso y yo le veo un peligro. Yo veo un peligro por lo que ha pasado en la historia, por lo que ha pasado en la historia y sigue pasando. Ahora, entonces ¿tú qué eres? ¿Qué eres? ¿El psicoanalista? Pues el estatuto de psicoanalista es como que no en la sociedad no ha calado aún, porque es que soy médico y no soy psicoanalista. Es que no soy médico y soy psicoanalista, y se lo tienes que explicar. ¿Y eso por qué en sitios? Pues no quiero ejercer porque no soy psiquiatra y no puedo ejercer de psicoanalista. Pues hazte coach en la última para poder ser psicoanalista. Yo creo que nos ha venido mal, Mm. nos ha venido mal. Y entonces, probar la otra cuestión, pues no sé, igual sale, igual, porque es una disciplina, no sé si llamarlo disciplina, pero algo nuevo desde que se descubrió por Freud. Todo ha cambiado, todo lo puedes, pero claro, están empeñados en que no cambie. Porque es que eso es psicoanálisis. Si no estuvieran empeñados en que no cambie, no haríamos psicoanálisis. Tendríamos que plantearnos qué estamos haciendo. Pero querer que sean aceptadas, pero si el psicoanálisis tiene el sello de rechazo, Y además de, del de- ser rechazo, de- esa de- de- palabra que de- tú misma mencionaste, él dijo es una lucha. claro, Tenemos que estar claros y firmes allí. Es una lucha. claro. Pero que todo eso que dices, ahora me voy a adaptar, pues igual hay que decir, pues apáñate, no sé, yo qué sé.
Los matemáticos, yo soy la primera que me he ido a la Facultad de Físicas y he dado una conferencia utilizando el matema de la sexuación y yo era feliz y me ponía ahí toda así, porque los físicos cuando yo iba escribiendo ellos leían, existe uno, y no sé cuántos, patatín, y no sabían nada de psicoanálisis, y yo ahí, chinche, estos me entienden, y me parecía así, me hacía yo un poquito las alegrías, ¿no? Pero se vayan los físicos que se apañen. Yo si quiero saber física, pues me meto ahora, me ha dado por ahí, pues a estudiar astrofísica, pues a estudiar astrofísica, pero no les digo que me la expliquen de forma psicoanalítica. Ah, Mm. Y ahora ha habido muchos conceptos y muchas palabras que he tenido que aprender, porque me apetece, ¿no? Entrar en esa disciplina, eh, o como se llame. Pero hay muchas que he tenido que aprender y al final aprender de una forma por el uso, porque tampoco te creas que es fácil que te las expliquen. Entonces, por el uso al final vas viendo lo que que es muy... Entonces, yo no lo tengo muy claro que tengamos que hacer concesiones, porque no nos ha venido bien, pienso yo, es mi opinión. y cuando dices Sí, hacer reflexiones, ¿a qué te refieres? ujú. Pues me refiero a que para explicar a los demás, a los filósofos, a los lingüistas, a no sé qué, para hacernos un lugar para no quedarnos solos ahí en nuestro no sé qué, no sé cómo llamarlo, en nuestro castillo, lo que sea. Resulta que hemos hecho muchas concesiones y entonces ellos se han tomado de una manera significada según sus conceptos, ya no lo quieren soltar. Ajá. Ah, no, pues hay un problema por ejemplo, con el más problema veo yo que hay es con los filósofos, que no quieren soltar el psicoanálisis. Lo explican desde la filosofía. Pero bueno, ¿cómo es posible que una cosa que es completamente consciente, yo no sé, una cosa que es el pensamiento del hombre que ha creado ahí un edificio, no sé cómo llamarlo, Aristóteles, Heidegger, Schelling, todos los que hay, ¿no? Yo no entiendo nada. Y que venga otro y que se pueda poner a hablar con ese, pues yo lo encuentro el otro día, no sé, no encuentro, no sé, no le veo pero el psicoanálisis no lo quieren soltar. No, oye, deja, no te preocupes. Sigue con eso, ¿no? La sustancia, la no sé cuántos, todos los conceptos que ellos manejan. Pero no lo quieren soltar y nos quieren poner ahí como nuestros, o sea, nuestros conceptos. Y nosotros tenemos nuestros conceptos también. Entonces, nuestros conceptos y nuestras cosas que hay que decirles. Oye, la enseñanza, pues imagínate que llego a la facultad de físicas o a la facultad de lo que sea que me da ahora por ir. No, no, es un ejemplo. Y llego allí y digo, es que la enseñanza no es posible. Porque Ah, claro, los que me están escuchando también tienen inconsciente. Eso no lo podemos decir, Isabel, ok. y lo tendríamos que decir, que poderlo decir. En una conferencia de ese tipo no hemos sido aceptados. Queda bonito, la pirámide esa la tenéis en toda la red. El super yo, el ello y el yo. Ajá. Perdona, Goyo, que estás con la mano levantada y ahí. No, no, no pasa nada. Estamos bien de tiempo, pero en todo caso encontré lo que les señalaba, ¿no? Es decir, está en la misma página el ultimísimo Lacan, que es la 216. Dice, la palabra delirio tiene en el ultimísimo Lacan una extensión que llega a incluir a las matemáticas. Menciona, por ejemplo, el pasar una obra en 4 volúmenes llamada The World of Mathematics, para concluir que no hay mundo de las matemáticas, o más exactamente, no hay mundo consistente de las matemáticas, y que en definitiva todo eso solo es poesía. Y luego un poquito más adelante, Miller cuenta, ¿no? Que le había regalado los 2 volúmenes los 2 volúmenes, no, un texto de Newman, de los matemáticos sobre las matemáticas. Y entonces se pregunta, ¿por qué le hice ese regalo? Sin duda, en aquel entonces era para despertarle mejores sentimientos sobre la matemática, ¿no?
Tal vez fuese un esfuerzo desesperado de mi parte para que volviera a lo simbólico, para salvar a las matemáticas, por lo menos las matemáticas, mas solo conseguí una respuesta sarcástica. Me parece que es importante, ¿no? Porque además, creer que las matemáticas puedan dar cuenta del mundo, que habría un mundo que se puede captar por las matemáticas, haría creer que lo simbólico puede dar cuenta de lo que existe, lo diría así, ¿no? Para no, para, que por definición está más lejos de eso, ¿no? Porque las matemáticas tienen por objeto dar cuenta como has dicho, dar cuenta de que Bueno, no, las matemáticas, no, el mundo de las matemáticas. Es decir, si hubiese un mundo consistente, no, que las matemáticas sí, ¿no? tienen, eso sería creer que las matemáticas pueden dar cuenta del mundo. Claro. Yo creo que las matemáticas eso no les interesa, eso quizá la filosofía, pero las matemáticas no. Mm, ujú, ujú, ujú. Las matemáticas, tú, pero eso me lo dijiste tú, Sí, que sí, sí, estuviste sí, sí. graciosísimo. Digo, oye, ¿todas las matemáticas qué hacen? Y me dice, están jugando al Go. Digo, pues a ver, Mm, ya. estuvo muy gracioso. Yo no sé si quedaba alguna cosa por ahí. Yo Pero quería hacer un comentario breve, que también enlaza esta clase con Todo el mundo es loco, tanto con el seminario, o sea, tanto con el curso como con la conferencia, ¿no? Especialmente con la conferencia. Porque esto que tú has mencionado, Tere, la clínica está hecha esencialmente para tranquilizar al terapeuta. Me parece que es muy importante. Recuerdo que en Todo el mundo es loco había un comentario de Miller sobre un estudiante que contaba un caso y le decía a Lacan que se había angustiado, ¿no? Y a Lacan en ese momento le parecía que era algo importante, ¿no? Que era eh, una cosa a traer, ¿no? Entonces lo digo porque esta perspectiva haría de la clínica lo que obstaculiza, lo dice así, se embadurna de clínica psicoanalítica, se rebaja y tapa lo que la experiencia analítica tiene de más agudo. Es decir, por un lado está lo que sería el valor de la experiencia y por el otro lado estaría la clínica. Y hay un confort con la clínica, es decir, porque tranquiliza. ¿eso Me cómo parece. lo veis? ¿Eso cómo lo veis? Que la clínica tranquilice. Yo diría que tranquiliza o no. A ver. O no O tranquiliza, intranquiliza. o intranquiliza, claro. Les hago una pregunta. ¿Esto de tranquilizar es como que daría un sentido? Por ejemplo, decir es neurótico, es psicótico, como que, digo, porque me parece que es distinto eso a hacerse la pregunta de, en lugar de qué significa, de qué goza. Entonces ahí Mm, me parece que la cuestión se abre de otra manera. No ujú. sé si la tranquilidad viene como que, entre comillas, una etiqueta acota algunas cosas, como que congelaría un sentido, me parece. No sé. Bueno, además la clínica, creo que en la conferencia, la clínica llega a lo particular, digamos, ¿no? Pero no a lo singular. No, Yo por lo claro. que dice Analía, que sí estoy de acuerdo, en la experiencia propia, Ajá. los casos en los que me he sentido mucho mejor son cuando he supervisado los casos que me producían angustia en lo que tenía que ver conmigo. Ajá. Mm, claro.
no con mi paciente, sino conmigo. Ujú, Entonces, yo jamás he hecho, eso a mí me ha ocurrido. Jamás he hecho ninguna supervisión, ningún control a presentar un caso. ujú, He supervisado el caso que iba a presentar, pero no lo he hecho para que me dijeran, pues no sé qué, me dieran un 10 o un 9 o me dijeran, aquí te has dejado no sé qué, no sé cuántos, no. Sino que tenían que ver conmigo. Y cuando algún caso me ha angustiado, y me han angustiado casos, seguro, seguro, ujú, y no pocos, desde el principio me he quedado de alguna forma, no voy a decir segura, porque segura jamás. Yo creo que si uno analiza y está seguro analizando, se lo tiene que revisar. Eso es muy raro. Pero que solamente ha sido cuando tenía cosas que tenían que ver conmigo que estaban ahí haciendo. ujú. Y eso es muy importante porque siempre decimos, el analista es aquel que se ha analizado no sé cuánto es para ti, para tal. Pero también el analista tiene que ser alguien que supervisa porque un caso le toca. Ujú. Por eso, me parece, yo no me acuerdo, hay un libro de una analista que supervisaba con Lacan y habla de análisis de control. O sea, Mm, como que el control también es un análisis del analista, digamos, el que lleva el mm. caso. Claro, yo es lo único que veo, porque el Ujú, otro es un poco, pues un discurso de ser, pues no sé, yo, como soy de la medicina, pues mm, ahí, que la analítica tal, antecedentes, no sé cuántos para ti, lo comentas con un adjunto, quien sea, y ese pues te dice, pues sí, pues no, pues hazle no sé qué más, y no sé cuántos menos tal. claro, Eso, sí, sí. en el psicoanálisis, no, Ujú, no. mm. Sí, me hiciste acordar una vez que la primera paciente que tuve en el consultorio privado después de hacer la residencia en el hospital era una nena que era autista, ¿no? Y yo en el hospital había tenido un paciente, un niñito, que era una psicosis degenerativa, ponele, para pensarlo desde el DCM, ¿no? Mm. Y entonces yo sentía que ese caso del hospital había sido un fracaso para mí. Había todo un tema familiar muy importante y entonces yo fui a supervisar esto de la nenita de privado porque le decía al analista que yo no iba a saber cómo llevar adelante. Y me decía, ¿a vos te está preocupando el diagnóstico? Porque me empezó a preguntar eso, porque yo pensaba de que no iba a saber. Yo quería derivarla, ¿no? A esa niña. Entonces empiezo a hablar en realidad del caso anterior. Y me dice, bueno, dice, pero en principio hay que dejar en suspenso el diagnóstico y vamos a ir viendo qué hace esa niña, o sea, y qué hago yo también, ¿no? Cómo me llevaba a mí. Pero en realidad hablé muy poco del caso, en realidad era lo que a mí me ponía mal y que era como que yo no sabía, estaba como que no iba a saber cómo llevarlo adelante, ¿no? Y y bueno, y hay algo que yo le digo a la mamá de la nena, porque esta mujer la comparaba con las hermanitas y decía que no era igual. Entonces yo le decía que ningún niño es igual a otro. Y la analista con quien yo supervisé me trajo eso como intervención. Ningún niño es igual a otro, ¿no? Como que Mm. yo se lo había dicho a la madre, pero no me servía para mí en ese momento. Sí. Mm. Lindo. Muy bonito, sí, sí, gracias. Incluso la forma de presentar casos que Teresa mencionaba ahora apenas, ¿no? Este, en términos generales son presentaciones de los triunfos. Sí. A mí me aconteció presentar una vez un caso con los tropiezos. Este, y fue muy simpático porque quien comentaba el caso, estaba, lo diría así, angustiado, ¿no? Diciéndome, pero es que eso no se ha debido hacer. Es decir, sí, sí, pero yo ya había hecho la salvedad, que Mm, es un caso que había empezado a trabajar cuando trabajaba como psicólogo antes de iniciar formación, nada, ¿no? Ni siquiera de ir al instituto, nada. Pero este, era un poco como las directrices, ¿no? Es decir, y en ese esfuerzo
que yo ya sabía, había llevado el caso a control un montón de veces, es decir, implicó una modificación de mi práctica, en fin, mil cosas, ¿no? Pero marcando eso, todos los errores, entre comillas, se perdió lo que en mi opinión era lo esencial, que era lo que yo quería mostrar de ese caso como singular. Entonces creo que es una cosa que acontece con frecuencia, ¿no? O los éxitos o marcar el punto. ¿Y por qué le preguntaste eso y no le dijiste esta otra cosa? Como si hubiese un modelo, ¿no? Es decir, Una fórmula. entonces, me parece que ahí es donde también, en el caso de la presentación, es decir, yo diría que los casos que conviene, pero si conviene es una manera de hablar, pero que interesaría al menos a mí presentar son los casos que hacen problema y eso no se ve. Así como el pase es el pase de los triunfos, este, la, Y me eso es muy parece. bueno, es verdad, representan los pasos de los triunfos. No lo había pensado, pero es así. Mm, No, yo también en lo que tú estás diciendo es cierto, porque además tenemos el ejemplo de Freud. Freud, sus casos clínicos son fracasos, mm. fracasos que le llevan a pensar Mm. a él. Eso es impresionante y le llevan a pensar y fijaros si han dado pie a espacios, a clínica, en la clínica no, a espacios, a debates, tal, los casos clínicos de Freud que son fracasos, o sea, con Dora, a saber qué pasó ahí. Hombre homosexual, resulta que le hacía sueños que no sé qué. En el Es caso que, de Juanito, sí, que la mala no era la mamá, era el papá, o estaban cambiados ahí, no sé cómo está pasada eso. No sé, es una cosa muy a tener en pero, cuenta, ¿por qué no lo hacemos, no? Es una cosa, es como que, es que se hacen, yo he llegado a oír eso, ¿no? Se hacen supervisiones en grupo. No, supervisiones en grupo, yo qué sé, pues algo habrá que hacer para que no se hagan supervisiones en un grupo, ¿no? mm. Para dejar que la persona, el analista hable, ¿no? De lo que puede más o menos inspirarle o hacer reformular. Caso, no sé, está, vamos, los que sois jóvenes tenéis suerte porque tenéis una cosa a desarrollar, que es el psicoanálisis que está aún muy comenzando, ¿no? Y cae mucho en derivaciones de, calculo que eso habrá pasado con otras cosas también, que caen en derivaciones de otras materias, medicina, no sé qué, psicología, no sé, muy bien, pero que tendrá que encontrar su lugarcito y su fórmula. Además nos ponemos todos contentos, ¿no? Cuando vemos en el periódico, que ahora llaman pulsión a cualquier cosa, pero por lo menos utilizan la palabra pulsión. La pulsión de no sé qué. Cuando hay un lapsus. Hay un lapsus, eso es verdad. Que todos, sí, estamos un poco hambrientos de que se transmita más, pero no que tengamos que hacérselos, explicárselos con sus palabras, sino que aprendan, que les pase como a mí tengo que escuchar muchas veces conceptos de astrofísica para entender algo, de manera nadie me lo explica. Así con mis conceptos psicoanalíticos, me explica la astrofísica. No, no. Y además es bonito, o sea, a mí me Mm. gusta que sea así. Le veo señorío y personalidad. Bueno, pues perdonar por la palabra personalidad, que es una gilipollez. Cosas esas. Como cuando no entiendes a alguien, ¿no? Que dices, bueno, aquí más. Que eso de estar ahí, hey, sí, ya te explico, ay, no. Sí, que pues sale, yo qué sé, mil veces, ¿no? O cuando se ponen tan pesados que te atacan, porque también te atacan, ¿no? No atacan al psicoanálisis, que empiezan a atacarlo. Y dices, pues sale, vete, no sé qué, al psicólogo, pues vete, corte, da igual, no pasa nada. Hey, ¿por qué me mandas al psicólogo? Y digo, ¿quieres reñir conmigo? No tengo ganas de reñir. Cosas así. No hay que olvidar lo que dice en esta clase también de que el psicoanalista, que luego lo repetirá en otra, ya veréis, por el hecho de haber sido analizado, tiene un saber un saber estar, no un saber.
un saber estar con los problemas diferente a otras. Una impronta, ¿no? ¿Es eso la impronta que Y dice? el sello personal también, pero el sello personal sería más, sí, bueno, bien, también un sello personal, pero otra forma de tomarse las cosas de la vida que no son como los demás, y eso Ah, está ahí. mm, Y eso no sé si a veces tampoco también no lo callamos. A A lo mí, a mejor mí está no, con. no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me parece que la ultimísima es una respuesta contra la infatuación, y lo diría así, ¿no? Es decir, porque incluso cuando Miller habla de la interpretación, es decir, en sutilezas a propósito de Sellenave, que cuenta bueno, algo de su recorrido, ¿no? De su pase, Miller marca allí, ¿no? Que las cosas que le he dicho no eran grandes cosas. Y a mí me parece que es un punto muy, muy importante, porque cuando se presenta el caso, se presenta siempre o con frecuencia la gran intervención, lo voy a llamar así, del analista, ¿no? Este, y Miller dice todo lo contrario, ¿no? Es decir, le dije dos tonterías, tuvieron ese efecto para él, es decir, la interpretación mm, de quién es, ¿no? mm. Entonces eso me parece ablanda un poco todos esos puntos que tranquilizan al terapeuta, es decir, el diagnóstico, la interpretación majestuosa, el final de los finales, la fórmula que hay que encontrar, pero que está ahí esperándonos a que la encontremos, en fin, ¿no? Es que al final es uno mismo, ¿no? Al final es la singularidad la encuentra uno mismo, el otro no. ¿Vosotros os acordáis de aquella época que yo creo que ya ha pasado? Pero ¿os acordáis de aquella época que la gente decía, ay, yo no quiero hablar contigo porque tú sabes lo que yo estoy pensando? Todavía. Pues yo no sé si teníamos que haberla mantenido más. Sí. Vaya, aquí hay cosas que se pueden cortar al final, ¿no? Que igual estamos diciendo ya Bueno, tonterías. ese es el punto paranoico, ¿no? Usted Si sabe lo que yo... queréis, si queréis, si Ya sabes queréis, lo que yo quito pienso. si queréis, quito la grabación y continuamos. Muy Ah, ya, bien. yo por lo menos tengo que ir a comer, que la familia la tengo un poco enfadada. Pero, Sí. y además, pero de verdad que yo creo que a lo mejor hay cosas de esas que igual teníamos que haber, pues sí. Entonces, encima ahora eso se ha quitado. Y yo creo que la culpa los tienen los de la compañía, los de psicoanálisis de compañía. Ya. ¿A que sí? Ujú. Porque ahí todo pues un misterio ahí, ahora, pues yo no sé. Pero ya estamos grabando todavía. Sí. Sí, Sí, pero sí. lo puede Ah, cortar, ¿eh? Como estamos al final, esto lo va a cortar, tal vez tonterías ya. Pero son cuestiones que hemos abandonado muchas y estamos aquí leyéndonos un tratado de Hegel, joder, yo no sé. Y en cambio estas cosas que son típicas yo qué sé, no decimos nada de los postfreudianos. No, Mm. o sea, en cambio estamos ahí que si resulta que se había peleado yo no sé decirlo, Schelling con el feeling, con el no sé cuántos, por esta no sé qué, de que tenía una o tenía dos, y no decimos nada de los freudianos. O sea, no sé si eso es muy. No digo yo también tengo mucha pereza, ¿sabes? Por freudiano, no voy miro ahí arriba porque los tengo todos ahí arriba pero no he abierto los libros, ¿eh? Todos, todos. Fenichel, Estaría bien que dijéramos algo de Freud. Freud. Sí. Pero cuando nos pusimos a hablar de Freud, se montó un cirio de no sé qué, No. y que Freud. Entonces, claro, eso también, a mí aquello me alertó, ¿eh? Que Mm. Freud, digo, anda, o sea, tendremos que dejar a Freud o hacer un curso, pero claro, hacer un curso de Freud. Bueno, yo me voy, que a mí en casa me van a matar, me Sí. van a quitar Bueno, los venga. títulos de propiedad de ser miembro de esta casa y no es plan. Que no tengo otra. Nos Un vemos. besito y gracias, muchas Tere. gracias, ¿eh? Hasta luego, Hasta Gracias, un gracias, luego. gusto. Teresa, adiós. Gracias. Gracias. Saludos Tere. a Gracias, todos. gracias, Teresa. Bye. Chao. Chao, chao. Adiós. Bye, bye, chao. Chao.